En este video vamos a hacer una demostración del cálculo de semanas epidemiológicas a partir de una base de datos de seguimiento de un virus. Adicionalmente, haremos la graficación de la tendencia de número de casos. Como pueden ver, en la primera parte tenemos la cabecera YAML de lo que ya hemos tratado en clase. Posteriormente tenemos la carga de las librerías, en donde puedo destacar las librerías Lubridate, Data.table y Tesible. Procedemos a hacer la importación de datos. En este caso utilizamos la función fread para acelerar el proceso, puesto que tenemos una base de datos de cerca de 4 GB de tamaño. Posteriormente se realiza la selección o el cálculo del número de casos. Esto se lo realiza mediante la función propia de DataTable, mediante el uso de los corchetes. Como podemos ver, estamos realizando el cálculo del número de casos con la función .n mayúscula, y estamos haciendo una agrupación en función de la clasificación final del caso. Obtenemos una tabla. Voy a ejecutar la importación del archivo para seguir explicando. A continuación vamos a hacer el cálculo de casos confirmados por provincia. Como podemos ver, utilizamos la misma sintaxis. En este caso vamos a hacer primero un filtro en el primer ítem, clasificación final del caso confirmados. Hacemos nuevamente el cálculo del número de casos confirmados y en este caso una variable de agrupamiento que es la provincia del domicilio. Obtenemos una tabla o guardamos la información en un objeto, puesto que vamos a ver que debemos mantener la estructura de DataTable para que el proceso sea lo más rápido. Adicionalmente utilizamos la función adorn totals row de la librería Janitor para añadir los totales por fila, y ponemos formato a la tabla con las opciones que ya hemos visto de la librería cable extra. A continuación también estamos haciendo otra nueva tabla con la misma lógica, pero esta vez calculando el número de casos confirmados por sexo. Aplicamos el mismo concepto y tenemos el resultado. Finalmente vamos a hacer una tabla combinada, en este caso con dos columnas. Uno sería la provincia y la otra variable el cantón. En este caso se llaman ProvDomin y CantonDomin. Nótese el uso de la coma inversa debido al nombre con espacio que tenemos en las columnas. Como podemos ver, en este momento ya se ha finalizado la importación. Ha tomado un par de minutos, bastante más rápido que con las otras opciones que ya hemos visto. Y una vez que se cargue en el ambiente de trabajo, pues vamos a proceder. Adicionalmente tenemos la representación espacial. La representación espacial la hacemos mediante la referencia o la importación de un archivo cartográfico en formato SHP. Como podemos ver, en la carpeta cartografía tenemos 4 archivos que son los que nos permiten tener este archivo cartográfico para su representación. Asignamos mediante la función st-crs el sistema de coordenadas geográficas que es latitud y longitud geográfica para poder realizar la graficación. Antes de proceder a enlazar lo que es este archivo cartográfico, que tiene una estructura Spatial Future, con la tabla que habíamos acabado de hacer de casos confirmados por provincia, mediante el uso de una función LeftJoin, cambiamos el nombre de las variables para poder juntar las tablas con base a un identificador común. Una vez que tenemos eso, pues ya simplemente utilizamos la función leaflet add polygons, cargando el dato que ha sido juntado, y ponemos algunas características adicionales de formato. Podemos hacer muchas personalizaciones con leaflet, sin embargo podemos ver que tenemos al menos lo principal. Finalmente, para el cálculo de las semanas epidemiológicas,
y para acortar el tamaño de la base de datos, ponemos un filtro solo de los casos confirmados, guardamos en un objeto y este objeto lo mantenemos operando bajo la estructura de un data table. La ventaja de esto, como podemos ver, es que se mantiene la estructura del data table, permitiéndonos la rapidez en el procesamiento. En este momento, ejecutado una línea de código, ya tenemos a la derecha los registros de casos confirmados, 1 millón aproximadamente, y vamos a proceder a el cálculo de la semana epidemiológica. Debido a la sintaxis que tiene data table, porque si damos el cursor por encima del objeto vemos que tiene justamente esta estructura, tenemos que seguir esta sintaxis especial de asignación. En este caso, dos puntos igual, le ponemos la asignación de la nueva columna que estamos creando con las semanas epidemiológicas mediante la función year_week. La función year_week opera sobre la columna inicio de síntomas y empieza la semana en el día domingo. Esto también puede ser modificado de acuerdo a las necesidades. Finalmente, una vez que tenemos calculadas las semanas epidemiológicas, los casos con las semanas epidemiológicas, como lo vamos a ver en este momento, y con la columna final de semana epidemiológica, vamos a agrupar por esa columna y vamos a obtener el número de casos. Acá tenemos ya el número de casos confirmados, la tabla. Como podemos ver, es una serie que va desde el año 2020, séptima semana epidemiológica, hasta el año 2023, 23ª semana epidemiológica. De esta forma hemos logrado conseguir la tabla, que es nuestro insumo para la graficación. Realmente también vamos a hacer un cambio de formato y a este objeto que acabamos de crear, que tiene una estructura ya de data frame, lo vamos a indexar, le vamos a dar formato de fecha o de una serie temporal mediante el comando o la función decible, esta nueva capa de información o este nuevo objeto, y procederemos a realizar la graficación. Utilizamos la lógica de ggplot vista en clase, utilizando a estética la nueva columna en donde está la semana epidemiológica, en Y el número de casos que también están calculados en la tabla, la geomline, que es una geometría en color azul estamos graficando, y finalmente las etiquetas de la gráfica. Vamos a ejecutar esta línea de código para mirar. En este caso todavía no podemos visualizar, dado que lo hemos guardado en un objeto. Si queremos darle interactividad al objeto, y aprovechando que estamos en una lógica de un reporte HTML, vamos a aplicar la función ggplotly de la librería Plotly para obtener una gráfica dinámica. Es así que podemos obtener, como ustedes pueden ver a la derecha, la gráfica temporal con la semana epidemiológica en el eje X, en el eje Y el número total de casos, y podemos ver que justamente en la semana epidemiológica 52 es donde, del año 2021, es donde se pudo evidenciar un mayor número de casos. En resumen, hemos utilizado algunas librerías utilizadas más unas nuevas que nos permiten tener más versatilidad en el manejo de datos en una serie temporal.